Mis ministerios Centro Cristiano Libertad en Moroleón les da la bienvenida a mis amados allá donde quiera que nos ven, mis hermanos allá en Canadá, mis hermanos en Lázaro Cárdenas, mis hermanos en Manzanillo, mis hermanos en Jesús María allá en Aguascalientes, la iglesia en Aguascalientes, les damos la bienvenida. Y bueno, vamos a comenzar castigando la desobediencia. Bendiciones a todos también allá en Guatemala, en Chile, nos están viendo en Chile, en Argentina, en Guatemala, ¿verdad? Y nos mandan saludos, nos mandan bendiciones y pues nos gozamos, ¿verdad? Porque en verdad podemos ser un instrumento en las manos de Dios de bendición para mucha gente, amén. Y pues también aquí, gracias a Dios por la iglesia en este lugar, y vamos a orar. Vamos a poner esto en manos del Señor, mis amados. Y Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre, por tu presencia. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu poder, por tu gracia, por todo lo que tú eres, amado Dios. Gracias porque sin ti, Señor, nosotros no pudiéramos funcionar. Y gracias porque nos llevas de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, pero también de revelación en revelación. Una vez más, amado Espíritu Santo, no detengas tu revelación en nuestras vidas, Padre. Estamos dispuestos a aprender, a caminar en obediencia, Señor, para seguir trayendo tu reino y tu justicia sobre esta tierra, y que tu nombre sea glorificado en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tus ángeles que tú envías con espadas desenvainadas, Señor, a nuestro alrededor, y todo decreto en nuestra contra quedó anulado, cancelado en el nombre de Jesús. Y nosotros se lo devolvemos a todos aquellos brujos, hechiceros, satánicos, Señor, que con mala intención han querido maldecir nuestras vidas, nuestro ministerio, Señor. Y declaramos que para ellos son 7 veces más, Señor, todos sus decretos en nuestra contra. En el nombre de Jesús lo declaramos, y todos decimos amén, amén y amén. Hemos estado hablando acerca de la obediencia, porque la obediencia es un espíritu. Y vamos a leer, por favor, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, bueno, desde el 4, ¿verdad? Cuando Pablo habla acerca de la guerra espiritual. Hay una guerra espiritual que se libra todos los días, a todas las horas en nuestra vida. Que nosotros no lo entendamos, ese no es problema de Dios. Nosotros debemos entender que todos los días estamos bajo guerra, y es una guerra espiritual. Hemos dicho que hay una cuarta dimensión. Y esa cuarta dimensión es ¿qué? ¿El mundo qué? Espiritual. Hay un mundo espiritual que es real, que aunque no lo vemos, ahí está presente, ¿verdad? Y ese mundo espiritual gobierna sobre el mundo ¿qué? Natural. Entonces todo problema en el mundo natural tiene un principio en el mundo espiritual. Y para poder cambiar el mundo natural, tenemos que cambiar el mundo espiritual. Entonces, si una persona quiere cambiar, si una persona quiere que sus hijos cambien, si una persona quiere que su pareja cambie, no hay manera de que cambie por medio de un psicólogo, ¿verdad? De un terapeuta, de que le den consejería nada más en lo natural. Necesitan cambiar el mundo espiritual para que pueda cambiar la vida de esa persona. Amén. Todo se puede con Dios. En Dios todo tiene solución, menos la muerte. Pero en Dios todo ¿qué? Tiene solución. El asunto es descubrir aquello que está alimentando el mundo espiritual de la persona, para cambiar ese mundo espiritual y que la persona pueda ser diferente. Por eso cuando una persona no tiene a Cristo, pero tiene religión, no puede cambiar. Aunque diga la persona, pero yo soy religioso, yo voy a misa, o yo voy a mis reuniones todos los días o cada 8 días, esa persona no va a cambiar, porque necesita la vida de Dios, cambiar el ADN espiritual y natural de esa persona para que pueda cambiar todo a su alrededor. Si no cambia el interior, no cambia el exterior. Por eso cuando tú y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ¿y por qué a Jesús? Porque Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, se hizo hombre, ¿verdad? Murió en una cruz, derramó su sangre para el perdón de pecados y fue al infierno y le arrebató
las llaves al que tenía el imperio de la muerte y resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre, intercediendo por su iglesia. Como Él es Dios y cuando nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador con todo nuestro corazón, es porque hay un deseo de cambio, hay un deseo de ser diferente, hay un deseo de entrar en la vida eterna, hay un deseo de caminar en la luz, hay un deseo de vivir en la libertad, hay un deseo de caminar en prosperidad, hay un deseo de caminar en sanidad. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas a Jesús verdaderamente quieres cambiar. Ahora viene Jesús a tu interior y empieza el Señor a hacer un trabajo en tu espíritu y pasas de muerte a vida. Toda persona que no tiene a Cristo en el corazón está muerta. No importa que sea muy decente, que sea muy buena gente, ¿verdad? Porque hay un problema. La gente dice, pastor, pero yo conozco a tal persona, es bien buena gente, le ayuda a todo el mundo, ¿verdad que se va a salvar? No, nadie se puede salvar porque no es por obras. No son las obras, es aceptar a Jesús en tu espíritu para que la vida de Dios te dé vida, ¿verdad? Vengas una vez más a la vida del Señor y vuelvas a Él. Salimos de Dios y vamos a volver a Él cuando aceptamos a Jesús. Entonces empieza ese proceso de transformación, pero no cambia todo hasta que nosotros comenzamos a trabajar en nuestro interior. Hay mucha gente que dice, no, a ver, esos de guerra espiritual, esos de liberación, esos que dan consejería, esos que dan sanidad del alma, eso no es cierto porque ya al aceptar a Jesús ya todo está arreglado. Déjeme le cuento algo. Dice que ellos piensan, sin juzgar a nadie, pero mucha gente piensa que cuando recibimos a Jesús ya todo cambió y todo ya está bien. Ya no hay que hacer guerra espiritual, ya no hay que hacer liberación, ya no hay que romper iniquidades, ya no hay que romper maldiciones generacionales, porque volvimos al principio, como en el principio, ¿verdad? Como en el huerto del Edén. Bueno, y yo pregunto, bueno, entonces, ¿en el huerto del Edén había hambre? No. ¿Había enfermedad? No. ¿Había problemas? No. ¿Había muerte? No. ¿Había necesidad? No. Entonces, sí volvimos a la vida con Dios, pero estamos en un mundo que está cayéndose en pedazos por el pecado, por la maldad, por la injusticia. Y no es igual, no volvimos a antes que no hay que hacer nada. No, porque ahora estamos batallando contra la injusticia, estamos peleando contra la maldad, pero más que la maldad afuera, estamos peleando con la contaminación que hay dentro de nosotros. Porque aún siendo cristianos tenemos que limpiarnos de toda contaminación espiritual que dice Pablo. Amén. Ahora, no solamente eso, mire, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, esas fortalezas, ¿dónde se encuentran? En nuestra mente. Aunque somos cristianos, hay mucha gente cristiana que tiene fortalezas en su mente que no les deja pensar como Cristo quiere que piensen. ¿Por qué? Porque siguen pensando que son derrotados, fracasados, que no van a poder avanzar, que no van a poder tener, que no van a poder llegar hasta al final de la carrera. Hay una lucha en nuestra mente porque hay fortalezas aún ya teniendo a Cristo en nuestro corazón. Entonces, no militamos según la carne, porque nosotros en nuestra carne no podemos ejercer cambios. Nosotros en nuestra carne no podemos ser diferentes. Queremos ser diferentes, pero no podemos ser diferentes hasta que Cristo viene a nuestro espíritu y con la ayuda de Él empezamos a romper esas fortalezas en nuestra mente. Y muchas de nuestras fortalezas que tenemos tienen que ver con las iniquidades de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿verdad? Sus costumbres, sus ideas están en nosotros a través de nuestros pensamientos. Se da cuenta que nosotros repetimos la misma historia de nuestros padres, no igual, pero sí muy semejante. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos una herencia espiritual, hay una herencia natural. Por eso interesante que tú vas al médico, ¿verdad? Y te dicen, en tu casa hubo diabéticos, problemas del corazón, y entonces te preguntan, porque si en tu casa hubo eso, entonces tú también tiendes a padecer las mismas cosas. En el mundo espiritual es igual.
Tú no vas a un médico, pero vienes a las cosas de Dios y te das cuenta que lo que pasa en tu casa está, ese mismo problema está contigo, están con tus hijos, va a estar con tus nietos, va a estar con tus bisnietos. ¿Por qué? Porque hay una herencia generacional. Entonces, las fortalezas, toda fortaleza tiene problemas espirituales. Toda fortaleza tiene demonios. Entonces, nosotros necesitamos derribar toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Amén. Entonces dice, derribando o destruyendo para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todos tenemos argumentos, aún siendo cristianos. Nosotros decimos, pues a mí no me parece esto. Yo estoy de acuerdo con esto, pero a mí no me parece esto otro. Yo estoy de acuerdo con la guerra espiritual, pero no estoy de acuerdo con la sal. Estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con el diezmar. Estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo de ir a la iglesia todos los días. O sea, siempre hay algo, porque siempre estamos argumentando. Entonces debemos derribar ¿qué? Argumentos y toda altivez. ¿Y de dónde viene la altivez? Del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia. El hombre siempre quiere participar. El hombre siempre quiere tener control de todas las cosas. Entonces la desobediencia se alimenta ¿de qué, mis amados? Del orgullo. La desobediencia se alimenta del orgullo, se alimenta de los argumentos y se alimenta de las fortalezas. Si yo quiero empezar a vivir bien, si yo quiero que mi vida empiece a cambiar, yo tengo que aprender a ser obediente. Dígame amén, por favor. Es muy importante esto. Ahora, ¿por qué, mis amados? Porque ¿quién no fue desobediente? Todos hemos sido desobedientes, todos. No hay uno que diga, yo no he desobedecido. No, yo siempre he obedecido. No, a escondidas también hemos desobedecido, ¿verdad? A escondidas hemos hecho cosas que no están bien. De alguna manera todos hemos sido desobedientes. Ahora, ¿qué pasa en el huerto del Edén? La primera cosa que se rompe es la obediencia. Dios le dice a Adán y a Eva, no comas de ese fruto, o del árbol de ese fruto, ¿verdad? O el fruto de ese árbol, mejor dicho. ¿Y qué hace Adán y Eva? Van y comen del árbol que Dios le dijo que no comiera. Ahora, segundo problema, fallaron a la palabra de Dios. Siempre para poder obedecer tiene que haber una instrucción, un mandamiento. Diga conmigo, mandamiento. Para poder obedecer tiene que haber un mandamiento. Para poder desobedecer es ir en contra de ese mandamiento. Tú le dices a tu hijo no vayas, y si va, ya está desobedeciendo un mandamiento, una orden que tú diste. ¿Estamos? Cuando Dios dice que no hagamos algo, ya estamos desobedeciendo. La iniquidad siempre se va a levantar en contra de la obediencia. La obediencia, Dios quiere que aprendamos a obedecer ¿qué? Sus mandamientos. Hola, ¿está conmigo? Entonces, para poder yo obedecer, tengo que empezar a analizar mi corazón, mi mente, lo que hay dentro de mí, y decir qué es lo que me impide obedecer a Dios. Porque mire que sigue diciendo. Dice, por favor, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A ver, esto que estoy pensando, esto que voy a hacer, ¿es de acuerdo al mandamiento de Dios o no es de acuerdo al mandamiento de Dios? Estoy pensando no perdonar. Estoy pensando odio a esa persona. Estoy amargado por lo que me ha pasado en la vida. Estoy frustrado porque mi padre no me quiso, no me quería, ¿verdad? Tuvo preferencia hacia otros hermanos. O sea, todas esas cosas que van en contra de la obediencia a Cristo, yo tengo que llevarlas cautivo a la obediencia a Jesús. Estoy pensando mal. Lo que tengo que hacer es tomar ese pensamiento y ponerlo a la obediencia a Cristo. Señor, este no es tu pensamiento. Esto no, tú no piensas de esta manera, porque Filipenses 4:8 dice que pensemos todo lo puro, lo justo, lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Debemos de pensar correctamente. Pero siempre pensamos mal, porque los malos pensamientos nacen ¿de dónde? Del corazón.
Y cuando tú tienes algo en tu interior que no está arreglado, vas a pensar mal. Y ese mal pensamiento, cuando tú lo acaricias, lo piensas una vez, 2 veces, 3 veces, le estás dando lugar al diablo porque estás pensando un pensamiento que no es de Dios. Cuando tú llevas ese pensamiento cautivo, entonces Dios te da la fortaleza para que tú sigas adelante. Pero ¿qué pasa con la gente? En vez de llevar los pensamientos con Dios, empiezan a vivir en la lástima. Uno de los problemas más grandes del hombre es la autoconmiseración. Todo hombre se hace la víctima, hablando de hombres y mujeres. Todos nos hacemos, es que pobre de mí, es que nadie me ve, es que nadie me atiende, es que yo estoy solo, sola, es que nadie está conmigo, es que porque no me ayudan, es porque no me da, porque esos son pensamientos del diablo. Toda persona que está atorada en algo, atorada, detenida, estancada, atascada en un vicio, en un problema, en una necesidad, en una circunstancia que no quiere salir de ahí, siempre se va a hacer la víctima. Siempre va a tener su pretexto, es que a mí nunca nadie me ha ayudado, es que a mí nadie me ha tendido la mano, es que a mí nadie me da nada. Siempre va a vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque ese es su pensamiento y no ha ido con Dios a llevar ese pensamiento que no es del Señor. Ahora, cuando yo no hago esto, mire versículo 6, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, cuando yo empiezo a obedecer, mi alma se hace fuerte, mi alma se hace poderosa. Entonces la obediencia, porque estoy obedeciendo a Dios, no, yo no voy a obedecer al hombre. La gente tiene un error cuando dice, o comete un error cuando dice, es que tú vas ahí, a ese lugar y obedeces todo lo que te dicen. Bueno, pero es que todo lo que me dicen viene de parte de Dios, no viene de parte del hombre. O sea, a mí no me hablan algo fuera de la palabra, me están hablando lo que dice la palabra, me explican lo que yo no entiendo. Entonces yo estoy obedeciendo a Dios, y cuando yo empiezo a obedecer a Dios, entonces puedo castigar la desobediencia. Dios le dice a Josué, en Josué capítulo 1, que sea valiente para obedecer todo lo que Moisés le había dicho, ¿verdad? En pocas palabras, tú tienes que ser valiente. Diga conmigo, Dios da una orden de ser valientes. Entonces la persona que es cobarde ya está desobedeciendo lo que dice Dios, porque Dios da la orden para ser valiente. Voltea a ver al que está a tu lado y dile, ¿eres valiente o cobarde? Es que tengo miedo, ay, es que no sé qué va a pasar, es que me siento angustiado, es que... entonces tú estás desobedeciendo la palabra de Dios. Al final todos tenemos miedo, pero yo tengo que obedecer a Dios, y Él dice, sé valiente. No le está sugiriendo, le está mandando a ser valiente. Dios nos manda a ser valientes, Dios nos manda a prosperar, Dios nos manda a conquistar, Dios nos manda a amar, Dios nos manda a perdonar, Dios nos manda a libertar, Dios nos manda a vivir de acuerdo a su palabra. Cuando yo no obedezco, estoy haciendo lo contrario a su palabra, y entonces soy un desobediente. Entonces, ¿cómo puedo sujetar la enfermedad? ¿Cómo puedo sujetar el vicio? ¿Cómo puedo sujetar la pobreza? ¿Cómo puedo sujetar la miseria, la ruina, el fracaso, el desorden, si soy desobediente? Cuando entonces yo soy obediente al Señor. Ahora, si mi economía está mal, yo debo de pensar en que estoy desobedeciendo a Dios para que la necesidad, la deuda, la pobreza, la carencia me esté golpeando. ¿Por qué no puedo salir adelante, verdad, en mis finanzas si yo soy de Cristo? Y su palabra dice que Él me da el poder para hacer la riqueza. Dígame amén. Dios nos da el poder para hacer la riqueza, y Él nos manda no olvidarnos de Él, porque Él nos da el poder para hacer la riqueza. O sea, Él nos da un mandamiento: yo te voy a dar poder para que tú prosperes. Pero cuando tú prosperes, no te olvides que de mí es quien tú tienes la prosperidad. O sea, no te olvides de mí.
Los mandamientos en Deuteronomio capítulo 28 es: si hicieres conforme a esta ley, a estos principios de Dios, te va a ir bien en todo. Pero si no te va bien, es porque estás haciendo algo malo. Viene la desobediencia, viene la destrucción, viene la muerte, viene el fracaso, viene todo rompimiento. ¿Por qué, mis amados? Porque no estoy obedeciendo a Dios. Entonces, si yo no me sano, por ejemplo, yo estoy enfermo, pero no me sano, ¿habrá desobediencia en mí, sí o no? Puede ser que sí. Entonces, no, pero es que yo necesito. Pero ¿por qué no te sanas? Porque la sanidad es un mandamiento del Señor. Otra vez, la sanidad es un mandamiento del Señor. La prosperidad es un mandamiento del Señor. La libertad es un mandamiento del Señor. Entonces, ¿yo cómo voy a castigar la desobediencia si soy desobediente? Entonces, cuando yo vengo al Señor, empiezo a descubrir que la desobediencia tiene sus principios en la iniquidad. La iniquidad es la raíz de todos los males, no es el pecado. Es lo que produce el pecado, es lo que produce eso que me quiere llevar a pecar, y su raíz se llama iniquidad. Y esa iniquidad viene de mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y se ha hecho una repetición que ha pasado de generación en generación. Entonces, si yo estoy enfermo y volteo a ver a mis antepasados, quizá mi madre o mi padre eran enfermos, mis abuelos eran enfermos, mis bisabuelos eran enfermos, mis tatarabuelos eran enfermos, y entonces ahí hay un problema de iniquidad. Y entonces, para yo seguir enfermo, porque el diablo no me quiere soltar, oiga bien, el diablo no quiere que experimente la sanidad porque es una vergüenza para él. Él va a buscar muchas formas para mantenerme, ¿qué? Enfermo. Pero yo soy un pastor, pero yo soy un hijo de Dios. Pero aún siendo hijo de Dios, o pastores, o líderes, o apóstoles, lo que sea, siempre tendemos a tener un nivel de desobediencia que no es agradable para Dios, y que es lo que tenemos que trabajar para destruir. ¿Por qué? Porque le conté acerca de un hermano que le estaba muy así, de esos bien gorditos, ¿verdad? No estoy juzgando a nadie, bien gorditos. Y él era un pastor que llegó una profeta a predicar a su iglesia, y él le dijo: hermana, vámonos a cenar, mire, una carne. Era argentino él, ¿verdad? Una carne así, un asado, era a las 10 de la noche, y él quería ir a cenar una carne así grande, porque allá en Argentina no crea que comen un pedacito. No, se echan unos pedazos de carne bueno con una copa de vino. Entonces el pastor: vamos. Y entonces la profeta, que pues come puras frutas y verduras, le dice: no, hermano, y sabes qué, cuídate, porque tú tienes las arterias tapadas y te va a dar un ataque al corazón. El pastor dijo: rompo toda maldición, cancelo, me estás maldiciendo. Le dice: no, no te estoy maldiciendo, te estoy hablando tu realidad. El pastor se molestó porque claro, no le iba a parecer. Ya no fueron a cenar, la dejó en el hotel, ¿verdad? Ellos se fueron a cenar, y en la semana le dio un ataque al corazón al pastor. Ahora, ¿por qué le dio un ataque al corazón al pastor? Porque desobedeció el no cuidar su cuerpo. Ahora, ¿está conmigo? ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la palabra también te dice lo que puedes y no puedes comer. Hola, ¿está conmigo? Las mujeres más sanas en la tierra son las judías. Las mujeres de Israel son las más sanas y son las que menos cáncer en la matriz tienen. ¿Sabe por qué? Porque los hombres tienen el principio, desde que un niño nace a los 8 días es circuncidado el bebé, hablando de los hombres. Ellos se casan entre el mismo pueblo de Israel. Claro, algunos se han casado porque desobedecen, se han casado con otras personas, pero casi siempre ellos se casan con los mismos del pueblo de Israel. Son del mismo pueblo los que se casan. Entonces, por el principio de la circuncisión en los hombres, las mujeres son las más limpias, por así decirlo, ¿verdad? En cuanto a que no hay cáncer en su matriz, por causa de la obediencia de los padres sobre sus hijos a la palabra del Señor. Entonces ellos hacen lo que Dios dice: circuncidarás a tu hijo a los 8 días.
Entonces el pueblo de Israel es un pueblo que cuando se mantiene en obediencia, se mantiene en sanidad. ¿Está conmigo? Entonces nosotros no hacemos eso, mis amados. Nosotros nos dicen, pues tienes azúcar, no comas azúcar, no comas harinas, no tomes Coca-Cola, no comas. ¿Y sabe qué hace uno? Tráeme una coca, tráeme esto, tráeme el otro. Pero ya te dijeron que estás enfermo. Mi hijo me decía, papá, es que los diabéticos se mueren por su propia boca. Porque les dice uno como médico, no tomes esto, no comas aquello, no hagas esto, no hagas el otro. Y la gente dice, ay, nada más una coca. Hay gente diabética que está bien enferma y se toma su coca. No estoy juzgando a nadie, le estoy hablando de obediencia. Porque si fuéramos obedientes a los médicos, aún ahí, ¿verdad? Cuando el médico te dice, toma tus 2 litros de agua. Ay, no, a mí no me gusta el agua. Entonces muérase pues. Hola. ¿Por qué? Porque no obedeces, porque es que no puedo, no, es que no quieres. ¿Por qué? Porque ese nivel de rebelión, ese nivel de desobediencia no te deja obedecer a Dios. Le dicen a la persona, no fume porque mire, usted ya tiene principios de cáncer, ¿verdad? La gente sigue fumando. Hace lo que no debe de hacer. La gente que se le detecta un principio de cirrosis, ¿verdad? Y le dicen, no, ya no puede tomar alcohol porque si toma alcohol se muere. ¿Sabe qué hace la gente? Se van y se ponen una bien buena. Y luego dice, no me morí. Ay, pero me duele el hígado. Ay, no me morí. Pero ya te estás muriendo, hombre. ¿Por qué? Porque somos desobedientes, mis amados. Entonces venimos a la iglesia y Dios nos dice, no hagas esto. ¿Y nosotros qué hacemos? Vamos a todo lo contrario. Entonces, a ver, si yo tengo un problema en algún área de mi vida, yo tengo entonces que ver hasta dónde he sido desobediente en esa parte de mi vida. Ya sea en la economía, ya sea en la salud, ya sea, no sé, ¿verdad? En los problemas de familia, en la rebelión de mis hijos. ¿Qué es lo que tengo que romper para que entonces todo pueda cambiar? Ahora ya les dije, ¿verdad? A los muchachos y los niños tienen que aprender algo. No importa si mi padre fue desobediente, fue un rebelde y fue lo que fue. Lo que a mí me importa es yo tener una vida diferente a la de mis padres. El problema de los hijos es que siguen de rebeldes y de desobedientes igual que sus padres. Es que mi padre era un alcohólico, es que mi padre se fue con otra mujer, es que mi padre... Bueno, sí, pero al estar enojado con tu padre y repetir la rebeldía de él, la desobediencia de él, tú vas a lo mismo que hizo él o ella, tu mamá, ¿verdad? Pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque estás guardando desobediencia, rebelión en tu corazón. Por eso es importante el perdonar, descubrir cuál es la iniquidad para romperla y empezar a caminar de una manera diferente. Porque cuando venimos a Cristo pasamos de muerte a vida. Ahora, antes había derrota, ahora hay victoria en nuestra vida en el nombre de Jesús. Nuestros padres fracasaron, pero nosotros vamos a la victoria, a ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Ellos quizá la regaron, pero nosotros estamos perfeccionando nuestro camino en Cristo. No tenemos que repetir la misma historia y no nos puede pasar lo mismo que a ellos, porque al descubrir lo que ellos hicieron mal y al romperlo, nuestra vida tiene que cambiar. Hola. Yo no. Si mi padre fuera es que tu papá es que era bien borracho, ¿verdad? Es que tu papá, ¿verdad? Que andaba ahí sí. Pero ¿y tú? ¿Yo qué? Yo no voy a vivir lo mismo que él. ¿Se acuerda la historia de 2 hermanos que su papá era un alcohólico y se murió de alcoholismo, y uno de ellos estaba en la cárcel cuando ellos crecieron, y el otro era un gran empresario, era millonario? Y entonces alguien fue a entrevistar al que estaba en la cárcel y le dijo, ¿por qué si tu papá fue un alcohólico, esto, el otro, por qué tú estás en la cárcel? Le dijo, pues me lo estás diciendo tú, por lo que él era. Mi padre fue un alcohólico, mi padre era un desobligado, mi padre era esto. ¿Qué querías que hiciera de mi vida? Por eso estoy en la cárcel. Fueron a hablar con el que era un gran empresario y le dijeron, tu padre era esto, el otro, sí, mi padre eso. ¿Por qué entonces tú eres un gran empresario? Por eso mismo, por lo que estás diciendo tú.
Porque yo no voy a repetir la misma historia de mi padre. Y yo me propuse en mi corazón que aunque mi padre haya fallado, yo iba a hacer las cosas bien. Amén. Ahora, depende de la obediencia. Diga conmigo, si soy obediente, puedo castigar la desobediencia. Ahora, todo lo malo viene de la desobediencia. Todo lo malo viene de la desobediencia. Cuando nosotros empezamos a ser obedientes a Dios, entonces tenemos el poder para castigar toda obra de maldad. No puede entrar el mal a nuestra casa, no puede entrar la muerte a nuestros hijos, no puede entrar la enfermedad. ¿Por qué, mis amados? Porque nosotros estamos caminando en obediencia. Y cuando tú eres obediente, tienes victoria en contra de la desobediencia en el nombre de Jesús. A mí no me importa lo que la gente diga de ti o de mí o de lo que sea. Nosotros debemos de aprender a solamente ser obedientes. La obediencia está conectada a la justicia. La obediencia está conectada a la justicia. Por eso cuando alguien es injusto, está desobedeciendo a Dios. Cuando alguien es injusto, está desobedeciendo a Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Descubrir la desobediencia en mi vida. ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no hay paz en mi corazón? ¿Por qué tengo problemas en mi matrimonio? ¿Por qué tengo problemas con mis hijos? ¿Por qué tengo problemas de salud? ¿Por qué tengo problemas de esto, de lo otro? Yo tengo que descubrirlo. Y ahora yo tengo autoridad. Cuando mi alma obedece a Dios. Ahora, no es fácil, yo entiendo que no es fácil obedecer porque nuestra alma, desde que fue creada, escúcheme bien, desde que fue concebida en el vientre de nuestra madre, desde que la semilla entró al huevo, ¿verdad? Y se formó, Dios sopló luz, en ese momento el alma ya tomó poder, pero ¿sabe para qué? Para desobedecer. Por eso es que muchos niños desde el embarazo tienen complicaciones. Por eso muchos niños, ¿verdad?, nacieron con complicaciones, con deformidades. ¿Por qué? Porque del mismo momento de la concepción, el poder del alma se activó. ¿Para qué? Para ir en contra de lo que era Dios, lo que decía Dios. Entonces ya empezó, el bebé empezó a desarrollarse, pero empezó con la iniquidad, con las maldiciones generacionales, con los estratos espirituales. ¿Sabe cuáles son los estratos espirituales? Que vamos a nacer bajo un signo zodiacal que no es real. Eso es del mundo espiritual de las tinieblas. Pero cuando tú dices, es que yo nací en junio, julio, soy Cáncer. En noviembre soy Sagitario, en diciembre soy Capricornio, y todas esas cosas, tú no entiendes que estás naciendo bajo un principio espiritual que no es de Dios. O sea, fuimos concebidos en desobediencia y vamos a nacer en desobediencia. No porque, entonces ¿para qué nací? No, mi hermano. Sino por causa del pecado, desde el pecado de Adán y Eva, desde la desobediencia de Adán y Eva, provocaron un caos cósmico. Entonces todo se movió. Para poder arreglar todo eso y ponerlo en el orden de Dios, se necesita solamente obediencia. Nada más. Para poder arreglar todo lo que se movió desde el principio, para poder arreglar mi vida, para poder arreglar mis generaciones, para poder arreglar el reino de Dios sobre la tierra, no que esté desarreglado, sino para poderlo extender, necesito ser ¿qué? Obediente. No hay poder en la desobediencia. El alma, entonces, cuando aprende a obedecer, empieza, mis amados, ¿empieza qué? A fortalecerse en Dios. A fortalecerse en Dios. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Ya, obediencia a su palabra. Dos cosas, se rompió la obediencia por romper la palabra. Y número 3, fe. Dios, en su naturaleza, Dios es un Dios que bendice. O sea, quien tiene a Dios ya tiene la bendición, pero tengo que entender que primero es Dios, no la bendición. Mucha gente busca la bendición sin buscar a Dios. No, Dios por su naturaleza es bendecir. Bueno, la bendición y Dios son juntos,
son inherentes, están unidos, no lo puedes separar. Dios y la bendición no la puedes separar. Por eso el que está en contra de Dios no puede estar bendecido. Cuando yo desobedezco a Dios, no estoy con Dios. Otra vez, cuando yo no obedezco a Dios, yo no estoy con Dios. Y entonces esa área de mi vida que no obedezco a Dios no está bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque si no lo obedezco no estoy con Él. Por eso Jesús dijo, el que no es conmigo, hola, ¿está conmigo? El que no es conmigo contra mí es, está en mi contra. Pero todo el que está conmigo, entonces también tiene mi bendición. Entonces cuando yo empiezo a obedecer a Dios de acuerdo a su palabra, ¿sabe? Desde ese momento estoy bendecido en el nombre de Jesús. Por eso, mire, vamos a ver, no tenía planeado, pero vamos a ver a Josué, capítulo 1. Mire las bendiciones que Dios le dice a Josué. Lo hace un conquistador, lo hace un líder. El hombre perdió, le decía la semana pasada, que usted tiene que aprender a conquistar su corazón, a conquistar su posición, tiene que aprender a conquistar su mente. Eso no se lo enseñé, pero tiene que aprender a conquistar su mente y tiene que aprender a conquistar su liderazgo. Diga conmigo, yo soy líder. Otra vez, yo soy un líder. ¿Por qué cree que el diablo toda la vida, usando a papá, mamá, a los hermanos, a los primos, a los maestros, a todo el mundo, te marcaron diciendo, no sirves, no puedes, eres tonto, eres burro, tú no aprendes? Porque no entendemos que el diablo sabe todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Y que eso se va a manifestar cuando nosotros empecemos a ser obedientes. Cuando yo obedezco, voy a empezar a descubrir dones, talentos, habilidades, capacidades que yo no conocía que tenía. Ponga atención, hay mucha gente que por causa de las iniquidades de sus padres nacieron marcados por el diablo para ser pobres, miserables, fracasados, derrotados toda su vida. Y desgraciadamente, cuando tú empiezas a vivir de esa manera y pasan después de los 12 años, si tu vida económica, si tus padres no mejoraron, si no cambiaron su economía y tú seguiste viviendo en la pobreza, es muy seguro que tú vivas de esa manera. Con el no tenemos, no hay, ¿cómo vamos a comer? ¿Qué vamos a tener? ¿Por qué? Porque tus padres te marcan de esa forma. Pero cuando vienes a Dios y empiezas a obedecer al Señor en su palabra, se va a romper la maldición, vas a castigar la desobediencia y vas a empezar a entrar en niveles de bendición que tú nunca te imaginaste. Dígame amén, por favor. Vas a empezar a experimentar cosas que nunca habías experimentado, vas a empezar a lograr cosas que nunca habías logrado, vas a tener lo que nunca habías tenido, pero no te puedes olvidar de Dios. Ahora, cuando vamos a la realidad, vemos a muchos cristianos que no parecen cristianos, porque viven amargados, enojados, frustrados, con odio en su corazón, con rencor en su corazón, con amargura en su corazón. Y al desobedecer a Dios de esa manera, ¿quién se está formando dentro de mí? Ponga atención, por favor. Si yo odio a una persona, amo a todas las personas, obedezco en todo, pero odio a una, ¿quién se está formando en mí a través de ese odio? ¿Cristo? ¿Quién se está formando? ¿Quién se está formando? ¿El diablo? ¿Un demonio de qué? De muerte, de destrucción, de venganza, de coraje. ¿Por qué? Porque estoy desobedeciendo un principio. Y un principio que es muy poderoso. ¿Por qué? Porque la Biblia marca que hay pecado de muerte y hay pecados de no muerte. El odio hacia alguien entra en los pecados ¿de qué? De muerte. Wow. Entonces, cuando yo desobedezco a algo que es muy grave o muy fuerte en el mundo espiritual,
eso que estoy desobedeciendo está formando en mí una naturaleza que no es de Dios. Y es muy seguro que ese odio va a seguir avanzando y me va a llevar a cosas injustas que no me voy a dar cuenta, que no lo voy a ver, que lo que estoy haciendo está mal, no lo voy a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque el odio lo va a sostener. Por ejemplo, hay gente que en su economía está mal y sin darse cuenta ellos roban. Pero ellos dicen, yo estoy bien, pastor. Pero estás robando, ¿cómo vas a estar bien? No puedes estar bien si tú estás robando. Si tú le mientes a la gente y dices, voy a pedir prestado pero no le pago, estoy robando. ¿A quién estoy alimentando en mi interior? ¿Quién está creciendo en mi interior? ¿Cristo? No. ¿Por qué, mis amados? Porque cuando Dios me llama a conquistar, cuando Dios me llama a triunfar, cuando Dios me llama a prosperar, no voy a ser yo. ¿Por qué? Porque pasé de muerte a vida. Ahora Cristo, el mundo espiritual es movido solamente por alguien, por Jesús. Escúcheme bien, por favor. El mundo de las tinieblas no necesita verte a ti, porque si te ve a ti, hay algo que todavía no está bien. Escúcheme, por favor. El mundo de las tinieblas tiene que ver a Cristo a través de ti. Y la única manera para que el mundo de las tinieblas pueda ver a Cristo en mí es cuando yo obedezco. Cuando el espíritu de pobreza, de necesidad, de carencia quiere venir a golpearme, el diablo dice, róbelo. Y entonces manda a sus demonios de robo y quieren venir, pero yo he obedecido a Dios, ayudando a mi prójimo, sembrando aquí, dando allá. El diablo no puede tocarme porque no me está viendo a mí, está viendo a Cristo obrar a través de mí. Hola, ¿está conmigo? Entonces, por eso cuando yo obedezco al Señor, le decía a María, le decía a la pastora, le digo, cuando se hace un estilo de vida, el dar, oiga bien, el ayudar a la gente, las bendiciones del Señor no se detienen sobre tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú sientes ayudar a alguien, cuando tú sientes darle algo a alguien, cuando tú dices voy a proveerle a alguien, voy a sembrar en esa persona, tú no lo estás haciendo, hermano. Por eso no dejes que tu mano derecha sepa lo que da tu izquierda, ni tu izquierda lo que da la derecha. ¿Por qué? Porque es Cristo quien lo hace a través de ti. No soy yo, ya no es que yo hice esto por él, es que yo hice, no, porque no se trata de nosotros, ya es Dios a través de nosotros. Cuando tú dices yo perdoné, en realidad el que perdonó fue ¿quién? Él. Tú permitiste que Él pudiera pasar a través de tu vida. Yo di, yo sembré, yo bendije, yo ayudé, yo levanté, yo restauré, yo liberé. Bueno, pero dice el Señor, pero fui yo a través de ti. Pablo dice, ya dame. Bueno, vamos a leer Josué, vamos a leer Josué, pues, por favor. Versículo 6, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Van a conquistar, ¿verdad? Y dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, Dios no se puede manifestar a través de tu vida si no obedeces lo que dice la palabra. Otra vez, mis amados, tienen que atrapar esto. Dios no se puede mover a través de tu vida si no obedeces la palabra. Por eso Dios le encarga a Josué que obedezca, que se esfuerce y sea valiente para obedecer lo que Moisés le había dejado. Quieren conquistar, tú vas a llevar a este pueblo, dice, tú lo vas a llevar, tú vas a liderar, yo voy a ir delante de ti, yo me voy a encargar de tus enemigos, pero no te olvides de hacer lo que tienes que hacer en la palabra. Si tú desobedeces la palabra, yo no puedo ya participar, yo ya no puedo entrar en escena, yo ya no puedo hacer lo que tengo que hacer. Entonces,
Cuando Josué se mantiene obediente a la palabra, es Dios el que pelea a través de él. Cuando tú ves la conquista de Jericó, Dios le dice a un pueblo, le dice a los sacerdotes y a los guerreros que van, ¿verdad? Van a dar una vuelta cada día, 6 días, una vuelta, un día una vuelta, otro día otra vuelta, 6 días. Y el séptimo día van a dar 7 vueltas. ¿Te imaginas un pueblo calladito? Estaba la muralla de Jericó gigante, porque se cree que en aquel tiempo todavía había gigantes que estaban dentro de Jericó, por eso las murallas eran muy altas y eran muy gruesas. Y entonces el pueblo de Israel está marchando alrededor de Jericó, que era una fortaleza, imagínate lo grande que era Jericó, porque en un día solamente daban una vuelta, que era la orden de Dios. Imagínate el pueblo que estaba ahí, a lo mejor diciéndoles cosas, diciéndoles fracasados, los vamos a matar, los vamos a destruir. Y ellos tenían que ir, ¿qué? Nadie puede hablar. Hijo. Lo bueno es que no iban mujeres, sino, ¿quién sabe? No, no es cierto, no es cierto. Porque las mujeres cómo hablan, ¿verdad? Entonces, pero los hombres tuvieron que... No es cierto, esa es broma. Entonces la gente tuvieron que ir calladitos. Y dieron una vuelta, y dieron al otro día otra vuelta. 6 días, una vuelta. Yo me imagino que llegaban al campamento, Josué, y viste esto, y viste el otro, y cómo le vamos a hacer. ¡Ey, callados! Y el día domingo, el séptimo día, vamos a dar 7 vueltas. Y después vamos a gritar con todas nuestras fuerzas, porque esa era la orden de Dios. Y esas murallas cayeron no por el grito de ellos, sino por la obediencia de ellos. ¿Quién iba a poder derribar esos? Hoy ve usted Discovery Channel, ¿verdad? ¿O cómo se llama? Todos esos programas donde dicen que encontraron los fundamentos de las murallas. Y que según hubo un terremoto, claro que hubo un terremoto, Dios movió la tierra para que se cayeran esas bardas, porque el pueblo no podía tirarlos con un grito, pero la obediencia. Por eso, mi hermano, cuando nosotros nos quedamos callados y no estamos renegando, no estamos quejándonos, no estamos dando lástima a nadie, sino nos quedamos callados y obedecemos lo que dice la palabra, cuando viene la bendición de Dios, va a venir, te va a sanar, te va a libertar, te va a prosperar, te va a liberar, te va a llevar a la victoria. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo la palabra. Pero ahí está la gente hablando, ahí está la gente murmurando, ahí está la gente quejándose, ahí está la gente diciendo, es que pobre de mí, ¿quién me va a ayudar? Pues Dios es tu ayuda, nada más obedécelo. La gente no obedece. Entonces cuando tú no obedeces, no hay bendición. Pero si tú obedeces, ahí está la bendición. Ahora seguimos. Solamente esfuérzate. Versículo 7. Y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira, cuando yo obedezco a Dios, todo lo que hago prospera. Todo lo que hago, ¿qué? Prospera. Si vendo gelatinas, prospero. Si vendo pepitas, prospero. Si vendo cacahuates, prospero. Si vendo lo que venda, voy a prosperar. Pero si soy desobediente, no importa lo que quiera vender, no voy a prosperar. No voy a prosperar. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hey, ¿qué tengo que hablar? La palabra de Dios. ¿Qué tengo que hablar? La palabra de Dios. Primero la obedezco, después la hablo. Primero la obedezco, después la hablo. Primero la obedezco, después ¿qué? La hablo. ¿Qué estás hablando tú? No vamos a salir de pobres, no vamos a tener para esto, no vamos a tener para el otro, siempre hemos estado... Hey, cállate, habla la palabra. Sé obediente para hablar la palabra, porque te dije que Dios se mueve a través de la fe. Dios, su esencia es bendecir. Cuando tengo a Dios, tengo la bendición, pero para que la bendición se haga una realidad en lo natural, tengo que tener fe. Y la fe llama a las cosas que no son
como si fuesen. Había una mujer que estaba enferma de cáncer. Dios la sanó. Ella estaba contenta porque Dios la había sanado, y al poco tiempo le vuelven otra vez a detectar el cáncer, otra vez quimioterapia, otra vez radiación, otra vez todo lo que tenían que hacer, y se vuelve a sanar. O ella vuelve a dar el testimonio: Dios me sanó. Al poco tiempo se vuelve a enfermar y dice: Señor, pero ¿por qué otra vez? Y entonces, pero no importa, Dios, yo voy a creer que tú eres mi sanador. Y pasó por el proceso y se volvió a sanar. Después se volvió a enfermar de cáncer, 4 veces de cáncer. En esta cuarta vez todo le dolía, los huesos le dolían, el cáncer estaba regado sobre todo el cuerpo. Y le dijeron los médicos: ahora no hay sanidad, ya se va a morir. Ella agarraba y se iba. Lo único que le calmaba los dolores en su cuerpo era meterse a una tina de hidromasaje. Y se metía en la tina y ponía su grabadora con música de alabanza y alababa al Señor y adoraba a Dios y lloraba por los dolores en su cuerpo, pero nunca se quejó, nunca dijo: ya me muero. No, ella adoró a Dios y le dijo: Señor, mi vida está en tus manos. Y pasó un mes y pasaron 6 meses, y al 7º mes, después de estar ahí en el agua, ¿verdad? Salía, claro, pero otra vez casi todo el día en el agua, y salía y el agua. Al 7º mes, en un momento que estaba llorando y adorando al Señor, dijo: no me duele. Y se levantó ella sola de la tina y dijo: estoy sana. Y no se volvió a enfermar nunca más. Ay, es que me duele aquí. Ay, es que me duele allá. Ay, es que me duele acá. Agárrate de la palabra. Confiesa las cosas que no son como si fuesen. Yo estoy sano porque la palabra de Dios dice. Y no estoy mintiendo, estoy hablando lo que Dios dice. Lo estoy haciendo, pero hoy lo estoy confesando. Ay, más cuando rompo la iniquidad. Sí, toda la vida fui pobre, toda la vida tuve necesidad, no tenía zapatos cuando era niño, la ropa que me ponía era la ropa de mis hermanos mayores. Me dijo alguien: pastor, usted no sabe lo que yo viví de pobreza. Me ponía la ropa de mis hermanas mayores. Yo era de los más pequeños y me tenía que poner sus pantalones, y me quedaban unos pantalonzotes, y me dijeron el cholo desde ahí, porque creían que se vestía así. Pero lo que no sabía la gente es que se ponía los pantalones así de su hermana la mayor, porque no tenían para comprar ropa. Y hoy le apodan el cholo. Nosotros le llamamos por su nombre, ¿verdad? Pero todo el mundo que le conocen como el cholo. Y hoy Dios los está prosperando, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque aprendieron a obedecer a Dios. Y hoy les está yendo bien, gracias a Dios. Y les va a ir mejor, gracias a Dios. Porque, ¿sabes? Así como lo malo también avanza, lo bueno se multiplica en el nombre de Jesús. No podemos conformarnos con vivir mal. No, tenemos que buscar la solución en Dios. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿O qué estoy hablando mal? La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Y no me importa lo que estoy viendo. Mi realidad no va a vencer mi fe. Mi realidad no va a vencer la palabra del Señor. Sí, estoy viviendo mal ahora. Sí, tengo problemas ahora. Sí, quizá estoy enfermo ahora. Pero la fe en Dios dice que estoy sano por la llaga de Jesucristo. Por la fe en el Señor dice el Señor que soy próspero en el nombre de Jesús. Por lo tanto, mi realidad no va a vencer mi fe. Mi fe va a destruir mi realidad. Yo soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Yo voy de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Lo crees? Dígame amén. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos un problema en esta parte de la fe, porque hemos recibido la fe de otros. Cuando tú crees que cuando tu papá te dijo eres un tonto y lo creíste, mira, pusiste toda tu fe en esa palabra de ser un tonto siempre. Cuando alguien te dijo pero nadie te quiere, y tomaste esa palabra y la hiciste tuya, pusiste toda tu fe. ¿Para qué? Para que nadie te quisiera, pero no es la verdad. Porque cuando yo voy a la palabra, yo me doy cuenta que tengo un Dios maravilloso, que a pesar de todo lo malo que hice y aún los errores que cometo, Él me ama. Soy amado y tengo valor. La fe
tiene que empezar a funcionar en mi vida. ¿Para qué? Para recuperar mi valor. Yo puedo vivir bien porque esa es la voluntad del Señor. Diga conmigo, yo puedo vivir bien porque esa es la voluntad de Dios. Yo puedo estar sano porque esa es la voluntad de Dios. Yo puedo tener victoria en todo lo que hago porque esa es la voluntad de Dios. Yo puedo ser un conquistador porque esa es la voluntad de Dios para mi vida. Voy a conquistar todo lo que Dios tiene preparado para mí en su nombre. ¿Me puede decir amén? Yo no voy a vivir de acuerdo a las circunstancias. Voy a vivir de acuerdo a la fe. Amén. Y cuando empiezo a vivir por fe, ¿sabe a quién me parezco? A Jesús. Jesús vivió todo por fe. Y Él tenía lo mejor de lo mejor. Él nunca dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué voy a...? No. Él sabía que el Padre había provisto todo. Diga conmigo, Dios ya proveyó para mí todo lo que necesito. Diga otra vez, Dios ya me proveyó todo lo que necesito. Hasta el día que me muera tengo la provisión de Dios todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Entonces yo tengo que descubrir ahora qué es lo que tengo que romper. Tengo que destruir la desobediencia para que nada me estorbe en las bendiciones del Señor. No, yo no quiero que nada se atore. Yo no quiero que nada se detenga. Yo quiero ser bendecido en todo lo que yo hago. Porque mira, dice aquí, y todo te saldrá bien. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Diga conmigo, voy a hacer prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Pero tengo que hablar bien. ¿Qué necesitas ahora? Rompe la desobediencia. Le decía, esta semana me acordé mucho del testimonio de una hermana que no podía tener hijos porque en su casa la mamá, la abuela había abortado conscientemente. O sea, ella dijo, no quiero este bebé, y antes tomaban hierbas, ¿verdad? Se hacían cosas para abortar y abortaron. Entonces cuando la hija se casa, entonces aborta 2, 3 veces porque no puede retener el bebé. Y entonces me dice, pastor, toda triste, queriéndose morir, ¿por qué no puedo tener hijos? Le dije, vamos a orar. Oramos y Dios me dijo, ¿para qué le doy hijos si en su casa los matan? Yo voy y que le digo, ¿sabes qué? Dios me dijo esto, pero yo no los he matado, se me han venido los bebés. Le dije, no, pero en tu casa, mamá o la abuela o la bisabuela o los papás golpearon a las mujeres para que abortaran. Y entonces pidió perdón ella de esos abortos, y al poco tiempo que se embaraza y el bebé se dio. Después se vuelve a embarazar y otra vez el bebé se dio. ¿Por qué? Porque ella tuvo que castigar la desobediencia que venía arrastrando de sus padres y antepasados. ¿Por qué, hermanos, las cosas no se dan? Me decía una mujer, pastor, es que no me puedo casar. Y ya estaba joven todavía, tenía como 50 años. Y decía, yo me quiero casar. Sí, en serio. Me dijo, yo me quiero casar, pero no porque... Y yo le dije, a ver, ¿qué has hecho mal? No, nada. Yo no he hecho nada malo. Y entonces cuando empezamos a platicar, salió que ella le había dicho a un muchacho cuando era joven que se iba a casar con él, ya habían preparado todo, y a la mera hora de la boda dijo ella, no. Es injusto, ¿sí o no? ¿Sí? Después llegó otro y la engañó a ella, le hizo lo mismo. Pero entonces yo le dije, a ver, pero vamos entonces al principio. ¿Tu papá le hizo esto a alguien? No, mi papá, una chulada, bueno, si es una chulada, entonces yo no entiendo el problema. Y después me dijo, sí, en mi casa también hubo burla en contra de las mujeres. Cuando me dijo eso ella, al instante, mi hermano, yo sentí así algo que me pegó en mi pecho y dije, ya estás. Oré por ella y le dije, tú te casas en el nombre de Jesús. De veras, pastor, hasta lo voy a invitar a mi boda. No me invite, pero tú te casas, le dije yo. ¿Y sabe qué? Ya se casó. Wow. Porque Dios es fiel a sus promesas. Porque dice el Señor que no es bueno que el hombre esté solo. Pero ¿por qué está solo? ¿Por qué no puedes tener hijos? ¿Por qué no puedes prosperar? ¿Por qué no te puedes sanar? ¿Qué es lo que una mujer cuando su hijo le decía, mamá, me voy a casar? ¿Sabe qué hacía?
se caía y se desmayaba. Y se estaba muriendo. Y se ponía mal. Y llamaban a la ambulancia. Y siempre estaba enferma. ¿Sabe cuál es el problema? Que esa mujer era injusta con sus hijos porque no los quería dejar casar. Y entonces usó la enfermedad, porque a la vez su mamá usó la enfermedad, y me imagino que la abuela usó la enfermedad para no permitir que los hijos hicieran su vida. Entonces, ¿qué había en esa familia? Enfermedad. Todos los hijos de esa familia están enfermos. Hola, ¿está conmigo? Cuando la mamá es manipulada, perdóneme que esté diciendo esto, pero es que trato de abrir su entendimiento para que usted pueda descubrir qué es lo que se hizo en su casa en desobediencia, que hoy está usted pagando el precio. Porque hay una maldición generacional y no puede avanzar. ¿Por qué? Porque algo se hizo allá injustamente y usted está pagando. Y usted dice, ¿pero por qué yo? Porque Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces es descubrir por qué a mí me hicieron esto. Un hombre me dijo, ¿por qué mi esposa me robó? Y yo al instante le dije, porque en tu casa a las esposas también le robaron. Yo no sé quién, si tu papá, si tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, porque todo es una repetición. Hola, ¿está conmigo? Había un hombre que cada vez que se enojaba con su esposa, se iba de la casa y se llevaba los muebles y los vendía. La esposa se iba con la mamá. Después de 2 o 3 meses, pues ya venía la reconciliación y se juntaban y ya no tenía nada, tenían que empezar de nuevo. Volvían a juntar sus cosas, se volvían a enojar, el hombre agarraba sus cosas, se las llevaba y las vendía, y la mujer se iba con su mamá, así como 4, 5, 6, 7 veces, en toda la vida de matrimonios. ¿Sabe qué pasó? Los hijos hoy sufren por tener cosas, que les vaya bien, tener sus muebles. ¿Por qué? Ellos dicen, pero ¿por qué Dios a mí no me bendice? No tengo nada, no puedo hacer nada. En el trabajo no me va bien y cuando me va bien me roban, me pasa esto, me pasa... Pero ¿por qué no me puedo comprar una televisión? No me puedo comprar aquello. Porque el abuelo, el bisabuelo, marcó a los hijos con esa maldición. Y sabe, los hijos siempre se están separando. Y los hijos, a uno ya hasta se murió. Todo porque la maldición les persigue. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Entonces yo digo, a ver, ¿en qué desobedecieron mis padres para que hoy me esté pasando lo que me está pasando? Nada, diga conmigo, nada es casualidad. Todo tiene un porqué. Entonces la desobediencia tiene que ser castigada en el nombre de Jesús. Cuando yo empiezo a obedecer a Dios. Ahora, ¿qué es lo que me cuesta trabajo hacer bien? ¿Qué es lo que me cuesta? Por ejemplo, dije de esto, este bisabuelo, ¿verdad? Que se separaban siempre y vendían todas las cosas. Quizá ahora los nietos o los bisnietos tienen ese mismo problema. Vean a una iglesia cristiana y tienen el problema porque ellos quieren, cada vez que se enojan con su pareja, lo primero que ellos quieren hacer, ¿qué cree que es? Ese cada quien a su lado. El hombre quiere llevarse sus muebles, quiere venderlos, pero ahora que es cristiano, él tiene que decir en el nombre de Jesús, yo castigo toda desobediencia y no voy a repetir la historia de mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y le va a costar trabajo, claro que sí, porque tiene que romper algo espiritual. Y el mundo espiritual no tan rápido se rompe. Por eso es que hay que estar insistiendo en el nombre de Jesús y romperlo, quitar eso. Es como también en una familia había muchos celos. Eran tan celosos que cuando iban caminando los hijos le golpeaban a la esposa porque volteaste a verlo. ¿Te gusta? Y las pateaban y las golpeaban y las maltrataban y las ofendían y les decían. ¿Por qué? Porque había una iniquidad de celos sobre esa casa. Y había golpes y había violencia. Imagínate, entonces uno de los hijos va a los Alcohólicos Anónimos y en los Alcohólicos Anónimos bromean en ese lugar y dicen, mientras tú vienes acá, tu esposa está viendo al otro.
Y ahí está uno de los hijos de esta familia de puros celos. Y entonces él se prende y cuando llega a su casa, golpea a su mujer y le dice: ¿con quién estuviste? De seguro lo metiste. Y la golpea. Y ha sido años y años y años de golpes sobre esa mujer. Ahora yo entiendo que la mujer tiene la culpa, porque aguanta tanto, pero bueno. Pero el punto es que la iniquidad de celos ahí está. Y para que pueda cambiar eso, tiene que hacer un esfuerzo él. Claro, tiene que tener a Cristo, tiene que aprender a perdonar, a soltar, a sanar sus heridas, para que su vida sea ¿qué? De obediencia. Porque la obediencia se aprende. Termino con esto. Ser próspero se aprende. Tener paz se aprende. Ser sano se aprende. Ser libre se aprende. Dígame amén, por favor. O sea, la gente quiere experimentar algo. Yo quiero ser feliz. Platicábamos el otro día con mi hermano, ¿verdad? Y le decía, hablábamos de la felicidad y le digo: ¿y tú eres feliz? Y ya sabe, mi hermano me hizo un argumento así grande de la felicidad. Y yo le dije: ya cállate. Le dije yo: la felicidad no tiene que ver con nada más que con una decisión. ¿Qué tú sabes de la felicidad?, me dice él. ¿Y tú qué predicas? Ya sabe cómo es mi hermano. Entonces, ya me estaba sermoneando él. Le dije: no, la felicidad es una decisión. La paz es una decisión. La sanidad es una decisión. ¿Basado en qué? En el mandamiento de Dios. ¿Me está entendiendo? No se me pierda. Entonces dije yo soy próspero aunque no tenga un peso. Yo soy sano aunque a lo mejor hoy tenga una enfermedad. Yo soy libre aunque a lo mejor tenga alguna atadura. ¿Por qué? Porque la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Y todo tiene que ver con una decisión. Dígame amén, por favor. Ahora, yo voy a aprender a caminar en esa decisión. La gente dice: pastor, ¿cómo puedo ser feliz si no tengo esto, si no tengo el otro, si a mí me pasó aquello, si mi padre me hizo el otro, si mi madre hizo esto? Porque es una decisión. Yo no valgo por mi padre, yo no valgo por mi madre, yo no valgo por mis hermanos, yo valgo por Dios. Si yo decido caminar en esa decisión y le enseño obediencia a mi espíritu, entonces yo voy a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, por favor. Para la próxima le sigo haciendo un cóctel de todo esto, porque no acabo, pues es que no acabo en un ratito, ¿verdad? No puedo acabar en una hora. Pero todo es una decisión. Tú decides estar bien o estar mal. Ser tóxico es una decisión. Ser un pacificador es una decisión. Ser un gato bajo la lluvia es una decisión. El ser libre es una decisión. Todo tiene que ver con una decisión. Dígame amén, por favor. Diga: Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, porque tú quieres el bien para nosotros. Desde el principio tu deseo era bendecirnos y es bendecirnos hasta el día de hoy. Tu naturaleza es de bendición. Tu naturaleza es de que estemos bien todos los días de nuestra vida, a pesar de que la vida no sea fácil. Tú quieres que vivamos de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Y ahora entiendo que todo es una decisión en la obediencia a Dios. Yo decido ser victorioso o yo decido ser un fracasado. Si quiero ser fracasado, quiero ser un pobre, si quiero vivir en la miseria, en la ruina, en el fracaso, en el dolor, solamente tengo que seguir desobedeciendo tu palabra, desobedeciéndote a ti, Señor, y todo viene fácil para destruirme. Pero si aprendo a ser obediente, si empiezo a caminar conforme a tu palabra y empiezo a hacer conforme a lo que tú mandas, Señor, todo lo que yo haga va a prosperar.
Seré prosperado, seré bendecido, Señor. Todo va a ser para bien, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú bendices al que te obedece. En ti está la bendición. Tú eres un Dios de bendición, Padre. Perdóname todas las veces que te he desobedecido. Perdóname, Señor, todas las veces que he caminado conforme a mi iniquidad, conforme a la iniquidad de mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Perdóname, Señor, por hacer lo mismo que ellos, Señor. Hoy rompo toda iniquidad, toda desobediencia en el nombre de Jesús. Pero ayúdame, Señor. Te necesito salir de este hoyo. Necesito salir, Señor, de esta depresión, de este dolor, de esta tristeza, de este cansancio, Dios. Y quiero empezar a vivir en victoria en el nombre de Jesús. Porque tú eres mi Dios. Porque he puesto mi confianza en ti, Señor, en el que todo lo puede. Señor, ayúdame a romper la iniquidad de mi vida, Señor, y que no repita los mismos errores, la misma desobediencia de mis padres, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, porque al desobedecerte, nuestra mente nos desobedece. Nuestra salud nos desobedece, la economía nos desobedece, los demonios nos desobedecen, la rebelión viene sobre nuestra vida y todo se viene para abajo, Señor. Por eso ayúdanos, amado Dios, a ser obedientes, para castigar toda desobediencia en el nombre de Jesús, para que en tu nombre todo demonio salga, para que en tu nombre toda enfermedad salga, para que en tu nombre toda pobreza y necesidad salga, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tomamos el nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor, y declaramos que sobre toda desobediencia la castigamos ahora en el nombre de Jesús. Toda necesidad, todo cansancio, toda depresión, toda tristeza, todo dolor, toda falta de perdón, toda vida del pasado que todavía nos sigue angustiando, lo terminamos ahora en el nombre de Jesús. Queremos caminar en obediencia. Y perdónanos por toda la desobediencia de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que sabemos que no nos van a decir en lo que fueron desobedientes, pero al ver nuestra vida y ver la condición en nuestra vida, nos damos cuenta las áreas que tenemos que arreglar delante de ti en el nombre de Jesús. Queremos terminar con los vicios, con los pensamientos malos, sucios, perversos, malvados, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a caminar bajo tu presencia en obediencia. Cuando te obedecemos, tú nos bendices y estás cerca de nosotros. Cuando te desobedecemos, no puedes bendecirnos en nuestra desobediencia. El Espíritu Santo no puede actuar en nuestra desobediencia. La ayuda no puede venir en nuestra desobediencia. Pero cuando somos obedientes, todo cambia, todo es diferente. La bendición llega. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos a castigar la desobediencia, la rebelión, la rebeldía cuando se levanta en nosotros, en nuestro corazón, Padre. Y queremos desobedecer la orden tuya. Y queremos desobedecer a nuestras autoridades, a nuestros padres. Señor, ayúdanos a ser obedientes. Y que podamos entender que entre más grandes somos, más obedientes debemos de ser. No que los jóvenes no puedan ni deban obedecer, pero nosotros entre más grandes, más obediencia debe de haber en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amado Espíritu Santo, te bendecimos, Señor. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Padre, porque tú das al Espíritu Santo a los que te obedecen, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, perdónanos toda desobediencia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Den un fuerte aplauso al Señor. Mis amados, nos vemos el domingo. Bendiciones. Shalom.